un viejo lobo de mar. Hay muchas historias que se perdieron con el pasar de los años, algunas lograron sobrevivir el tiempo suficiente para ser consideradas leyendas. Tras el final de la sociedad por culpa de la fiebre de sangre, han ocurrido sucesos que deberían ser preservados, para no olvidar a las personas que los vivieron, personas comunes, famosos, personas que eran consideradas escoria en la sociedad, todos sin importar sus orígenes o clase social, todos ellos tendrán una oportunidad en el nuevo mundo. De ellos dependerá si la usan sabiamente o la desperdician. Estos son los cuentos olvidados. La fecha de este relato es el 23 de agosto del 2003, han pasado 167 días desde el inicio de la plaga. Un viejo y desgastado barco velero pesquero navegaba por el mar sin un rumbo fijo. Su aspecto daría a entender que es un simple barco fantasma abandonado por su tripulación hace mucho. Sin embargo, ese no era el caso. En el timón se encontraba un hombre mayor de unos 70 años, ojos cansados, alto con una modesta barba blanca adornando su cara. El anhelo y la tristeza adornaban su rostro, vestía con un atuendo algo anticuado para la época, una larga gabardina azul desabotonada que por la suciedad opacaba su color, una camisa antiguamente blanca ahora amarillenta, se encontraba abajo de esta y un largo pantalón color caqui ya muy sucio. Finalmente él vestía unas viejas y muy desgastadas botas negras. Su nombre era Herman, un hombre cuya vida fue marcada por un cruento infierno desde temprana edad. Sobrevivió a la persecución durante la Segunda Guerra Mundial, teniendo solo 12 años al finalizar la guerra. Su edad no fue un impedimento para luchar en ese entonces y no lo hará en la actualidad. Ya había perdido a su tripulación por culpa de la plaga, posiblemente también a su familia, mas eso no le impide continuar para vivir un día más. Su barco El Anhelo Perdido lo ha acompañado desde hace 52 años. Este barco era lo único que le quedaba, o al menos de eso podía estar seguro. Múltiples navíos se habían encontrado con el suyo a lo largo de su travesía desde el inicio de todo esto, muy pocos con personas vivas a bordo. Hasta la fecha podía contar la cantidad de barcos fantasmas que había visto navegando con sus tripulantes muertos o transformados en un toad como él los llamaba. Esos bastardos caníbales eran tan idiotas como una piedra y feos como una blasfemia. Atención a todas las naves en alta mar, permanezcan en donde están, no regresen a puerto, repito, no regresen a puerto, hay un código rojo aquí, las personas se volvieron locas, se están comiendo los unos a los otros. Si valoran sus vidas, manténganse alejados del puerto, esperen a recibir nuevas instrucciones y hagan lo que hagan, si es que pueden no los enfrenten, ellos ya no son humanos. Fueron las palabras que escuchó por su radio antes de ver cómo parte de sus hombres se volvieron locos y atacaron al resto, todo después de ver un hermoso brillo carmesí en el cielo. Intentaron razonar con ellos, intentaron contenerlos, sin embargo, no hubo otra opción, se vieron obligados a matar a quienes hasta hace unos momentos atrás habían sido sus camaradas. Sistemáticamente uno a uno sus hombres fueron muriendo, ya sea por culpa de los Untold o por su propia imprudencia, no sabía cómo, pero su gente logró convencerlo de regresar al puerto casi un mes después del ataque. Si iban a morir querían hacerlo en compañía de sus familias y no en alta mar. Él los dejó ir solos. Su familia no se encontraba cerca del puerto, es más, ellos ni siquiera se encontraban en Veracruz, sino en la Ciudad de México. Su esposa, su hijo y su nieta se encontraban allí. Cuando el mundo se fue al infierno, estaba temeroso de que ellos ya hubieran muerto o peor haberse convertido en un toad. Pensativo, Herman miraba el mar, observando las monstruosidades en las que se habían convertido algunos peces, formas extrañas, caparazones, colores antinaturales para un pez común era lo que podía ver, todo causado por la lluvia de sangre meses atrás. Solo consiguió salvarse al estar en la cabina de su barco. No obstante, podía estar seguro que otros no corrieron con su misma suerte. Eso le recordaba como los cruceros y navíos pertenecientes a la operación masiva de evacuación del país fueron condenados cuando los destellos surgieron nuevamente. También podía recordar las transmisiones de radio pidiendo a todos los barcos disponibles regresar a puerto cuando tiempo atrás les dijeron que no lo hicieran si valoraban sus vidas antes del caos de los destellos.
Atención a todas las naves en alta mar, por favor regresen a puerto lo más rápido posible. Se pide su cooperación para transportar a los ciudadanos refugiados hacia Cuba. Si escuchan esta transmisión, por favor acudan al puerto más cercano. Su ayuda es requerida en estos momentos de necesidad. El ejército de los Estados Unidos mexicanos está haciendo hasta lo imposible para restaurar el orden en el país, pero hasta entonces debemos mantener a salvo a las personas no infectadas restantes. Esta enfermedad se ha salido de control. El presidente ha muerto. Repito, el presidente está muerto. Posiblemente la cadena de mando no pueda mantenerse a flote por mucho más, así que por favor, si hay alguien, acuda de inmediato. Fueron las palabras dichas a través de su radio en esos momentos, cuando podía estar casi seguro que aún existía un gobierno. Al principio dudó en ayudar con eso, sin embargo, tras una corta deliberación decidió ayudar, puso rumbo y tan solo 4 horas después de escuchar ese mensaje regresó al puerto. Al llegar pudo ver cómo no había sido el único que acudió a ayudar, otros barcos también lo habían hecho, desde un enorme barco de carga hasta otros barcos pesqueros como el suyo. Todo el lugar se encontraba resguardado por militares, policías y personas armadas que se habían ofrecido a ayudar con la protección del puerto. Permaneció allí durante 5 días, durante los cuales se había enterado por boca de otros marineros y militares de algunas cosas bastante interesantes. Primeramente, la enfermedad ya se había expandido a todo el mundo en cuestión de horas. Las naciones más poderosas, junto con otras no tanto, aún mantenían cierta cadena de mando y orden. Los Estados Unidos se encontraban en una situación crítica, se vieron forzados a bombardear sus propias ciudades para intentar detener la expansión de esta plaga en su nación. Inglaterra cayó el día 37 después de la liberación del virus. Múltiples mutaciones inexplicables de los infectados superaron a las fuerzas militares y provocaron su caída. Un protocolo especial fue creado y empleado para afrontar la actual crisis, Reanimator. En términos simples, hay 3 cláusulas principales muy simples a seguir. 1. Si algún civil o miembro de las fuerzas del orden es infectado o presenta síntomas de infección, será ejecutado en el acto por decapitación, y su cuerpo será incinerado para evitar problemas futuros a menos que se ordene usarlo como sujeto de pruebas. 2. De ser posible, se capturarán personas cuya infección se haya completado para vivisección para el estudio del avance del virus. No importa si se trata de un niño, los especímenes capturados ya no son considerados como seres vivos, así que está autorizado el uso de fuerza letal al enfrentarlos. 3. Las mutaciones observadas de los infectados deberán ser reportadas lo más rápido posible, además de que se recomienda no enfrentar a dichos mutantes de no ser necesario. Si se desea capturar a alguno primero, se deberá pedir un permiso especial al oficial de mayor rango en el sitio. Al principio, cuando escuchó estas 3 normas del protocolo Reanimator, pensó que eran algo extremas. No obstante, con solo verlos pudo comprenderlo: seres abominables con horrendas mutaciones y malformaciones en sus cuerpos, algunos capaces de escupir fuego desde sus bocas cual dragones, otros teniendo duras corazas haciéndolos ver como si fueran tanques, algunos con múltiples tentáculos brotando de sus cuerpos capaces de drenar la sangre de un hombre en tan solo un minuto, solo por mencionar algunos. En esos 5 días pudo ver cómo el mundo empezaba a hundirse más y más en el abismo. Los refugiados llegaban en pequeños grupos. Los barcos más grandes tuvieron la tarea de transportar a los civiles y fuerzas del orden restantes. Mientras tanto, navíos más pequeños como el suyo tenían como objetivo transportar suministros y equipo necesario para cuando llegaran a Cuba, hasta donde sabían ese país había restaurado el orden después de 23 días de continua lucha contra los muertos vivientes, o al menos eso suponían. Las comunicaciones por radio fallaban demasiado para mantener contacto prolongado entre las células restantes de los gobiernos. 11:30 de la mañana fue la hora designada para zarpar rumbo a Cuba. Todo parecía ir bien durante la primera hora luego de abandonar el puerto. Sin embargo, todo se fue al infierno cuando desde los barcos más grandes pequeños destellos rojos aparecieran. Solo bastaron un par de segundos para dar comienzo a una masacre. Estruendos junto con mensajes de auxilio provenientes de la radio fueron en preludio para matar la última esperanza que tenía.
Durante la confusión pudo contemplar cómo los navíos restantes se dispersaron en todas direcciones alejándose de ese cementerio navegante. Claro, él no fue la excepción, estaba solo y comprendía que si él acudía en ayuda de alguno de los barcos condenados solo estaría buscando su propia muerte. Ayuda por el amor de Dios, alguien plantó dispositivos esféricos que contenían una cepa activa del virus, por favor, esas cosas están matando a mis hombres como insectos, no resistiremos mucho tiempo, envíen ayuda lo más rápido posible, no nos dejen a nuestra suerte, se los ruego. Fueron las últimas palabras que escuchó antes de apagar su radio y abandonar ese lugar. Ya hacía meses de ello, ahora solo estaba él. Intentó establecer comunicación con las naves sobrevivientes sin ningún éxito. Llegó a ver nuevamente algunos barcos convertidos en simples recuerdos de lo que fueron en sus mejores tiempos, sus tripulantes vagando en la cubierta buscando presas para consumirlas. Había algo claro en todo esto, sabotaje, no sabía quién lo había hecho, pero podía estar casi seguro de que un individuo o grupo de individuos se colaron en los barcos que transportaban a pasajeros humanos para transformarlos en bestias sin conciencia. Sabían claramente dónde irían los pasajeros, no atacaron los barcos sin carga humana solo, se enfocaron en los más grandes con más personas a bordo. El responsable debía ser un alto mando o quizás alguien con acceso a esa información. Desde ese entonces solo se había topado con barcos fantasmas y con las mutaciones de los animales marinos causadas por la lluvia de sangre tiempo después de la fallida misión de evacuación a Cuba. En otras ocasiones recibía transmisiones de radio repetidas dejadas por las tripulaciones de los diversos navíos antes de caer a manos de los Untold. La soledad carcomía su alma y mente, deseaba volver a ver a su familia, aún teniendo el temor de verlos convertidos en esas bestias. Consideraba y debatía su próximo movimiento antes de hacer una estupidez. La edad te da experiencia, pero también te da lazos que pueden hacerte dudar. Ya estaba totalmente cansado de navegar en soledad, pensaba en arriesgarse y buscar a su familia. Pese a la amenaza de los muertos vivientes, puso rumbo nuevamente al puerto, desconocía que podía encontrarse allí, mas no temía enfrentarlo. Morir en soledad sin saber que fue de las personas más importantes para él era peor a ser devorado por esas criaturas.